¿Alguna vez has sentido que aunque el mundo a tu alrededor está en silencio, dentro de tu cabeza hay un grito que no se detiene? Vivimos en la era de la hiperconexión. Notificaciones, comparaciones constantes, la presión de ser productivos, de ser exitosos, de ser algo. Pero cuando apagas la pantalla y la luz de la habitación se desvanece, queda algo que no puedes silenciar con un botón: tu propia mente. Lo que estás por ver no es solo una historia sobre filosofía antigua, es un mapa. Acompañaremos a Stico en su viaje más profundo, el duelo cara a cara contra su propio autosabotaje. Vamos a desglosar cómo pasar del caos mental a una fortaleza mental inquebrantable. Si te has sentido cansado de ti mismo, este tiempo es para ti. No te prometo motivación barata, te prometo claridad. Quédate hasta el final porque la pieza que falta en tu rompecabezas interno está escondida en el silencio de Stico. No hay gritos, no hay caos externo, no hay nadie mirando. Y aún así, algo duele. Stico está de pie, inmóvil en medio de su habitación. No está en calma. Está paralizado porque no sabe hacia dónde moverse sin sentirse juzgado por su propia sombra. El silencio que lo rodea no es paz, es peso. Es ese silencio interior que aparece cuando el día termina y ya no queda nadie a quien impresionar. Ya no hay máscaras que usar, ni correos que responder, ni fotos que publicar para validar su existencia. Stico no está cansado del mundo, aunque el mundo sea agotador. Stico está cansado de Stico. Está agotado de esa voz que lo acompaña desde hace años, esa voz que no grita, pero que nunca, jamás se calla. Es una voz experta en el autosabotaje. Podrías haberlo hecho mejor. No eres suficiente. Es solo cuestión de tiempo para que todos se den cuenta de que eres un fraude. Estos pensamientos no vienen de afuera. No tienen el rostro de un jefe exigente o de un crítico en redes sociales. No se pueden evitar cerrando los ojos o bloqueando un perfil. El enemigo más persistente de Stico vive en los pasillos de su propia mente. Por fuera, Stico parece fuerte, cumple con sus deberes, responde a los mensajes, avanza. Pero por dentro, cada pequeña decisión se siente como una guerra de trincheras. Quiere control emocional, pero su mente lo sabotea recordándole errores de hace 5 años. Quiere paz interior, pero duda incluso de su propio valor mientras intenta dormir. Lo más peligroso aquí no es el miedo al futuro o el dolor del pasado. Lo más peligroso es la costumbre. Stico se ha acostumbrado a escuchar a su enemigo interno como si fuera una verdad absoluta. Él no sufre porque la vida sea dura, aunque a veces lo sea. Sufre porque cada pensamiento se convierte en un juicio sumario. Cada error es una sentencia de cadena perpetua. Cada silencio es una acusación de vacío. Aquí no hay un drama visible. No hay una tragedia que los demás puedan notar y por la cual puedan sentir lástima. Solo hay un desgaste constante, un goteo que erosiona la piedra de su carácter día tras día. Es el tipo de sufrimiento invisible que destruye la disciplina mental desde la raíz. ¿Y si el verdadero problema de Stico no fuera lo que sucede afuera? ¿Y si la crisis no fuera la economía, ni el trabajo, ni las relaciones, sino la conversación tóxica que mantiene consigo mismo cada segundo? ¿Y si el enemigo más difícil de vencer no estuviera en el mundo, sino en su propio silencio interior? Stico no busca inspiración hoy. No quiere frases bonitas para poner en un cuadro. Stico quiere dejar de sufrir sin tener que huir de la realidad. Quiere encontrar esa fortaleza mental que mencionan los antiguos, pero que se siente tan lejana en un mundo lleno de ruido. Pero todavía no sabe cómo. No hoy, no aún. Stico no cayó de golpe. En su historia no hubo un momento épico de fracaso, ni un estallido de ira que lo destruyera todo de un segundo a otro. Su caída fue lenta, silenciosa y, por lo tanto, mucho más peligrosa. Fue casi invisible para los que lo rodeaban e incluso para él mismo durante mucho tiempo. Todo comenzó con una idea que parecía noble, una idea que nos venden desde niños. Si hago lo correcto, si cumplo con lo que se espera, si me adapto a los demás, todo estará bien.
Stico creía que la felicidad era un intercambio, su libertad a cambio de paz externa. Y Stico lo intentó con todas sus fuerzas. Intentó agradar a todos en su trabajo. Intentó encajar en grupos donde sus valores no resonaban. Intentó, por encima de todo, no molestar. Cada decisión que tomaba pasaba primero por un filtro mental agotador. ¿Qué esperan de mí? ¿Cuántas veces has dejado de decir lo que piensas por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando cada fibra de tu ser gritaba no? Stico vivió en ese estado de tensión durante años. Aprendió a decir que sí, incluso cuando por dentro algo se tensaba dolorosamente. Aprendió a callar sus opiniones para no generar fricción, a suavizar sus verdades para que fueran digeribles para otros y a postergar lo que realmente sentía en favor de lo que debía sentir. Por fuera, esto se disfrazaba de disciplina y amabilidad. Por dentro, era un desgaste que le estaba robando el alma. Cada error, por pequeño que fuera, lo perseguía durante semanas. Cada crítica, incluso la de un desconocido, pesaba el doble de lo normal. Sin darse cuenta, Stico había creado una audiencia de jueces invisibles en su cabeza. No fallaba por falta de capacidad o de inteligencia. Fallaba por un exceso de expectativa insoportable, la suya propia y la que él creía que los demás tenían sobre él. Stico quería ser fuerte mentalmente, pero estaba cometiendo el error fundamental que destruye cualquier fortaleza mental. Estaba midiendo su valor personal con reglas que él no había elegido. Quería avanzar en la vida, pero caminaba mirando constantemente hacia los costados, buscando la aprobación en los ojos de los demás. Y así, poco a poco, su mundo interior comenzó a desordenarse por completo. Es importante entender esto. No era el mundo el que presionaba a Stico. Era Stico presionándose a sí mismo para no decepcionar a un mundo al que en realidad le era indiferente. No era la vida la que lo agotaba. Era la lucha constante, día y noche, por sostener una imagen de perfección que no existía. Ahí comenzó su verdadero conflicto, no afuera, sino en las profundidades de su propia mente. Entonces, Stico empezó a notar algo inquietante que desafiaba su lógica. Cuanto más intentaba controlarlo todo, la opinión de su jefe, el cariño de su pareja, el éxito de sus proyectos, menos control emocional tenía. Cuanto más buscaba aprobación externa para sentirse seguro, más frágil y vulnerable se volvía. Sin saberlo aún, cada paso que daba buscando seguridad afuera lo alejaba 1 kilómetro de su propia fortaleza interna. En ese momento, Stico no tenía nombres para su dolor. No conocía teorías filosóficas ni manuales de autoayuda. Solo sentía una sensación persistente y amarga que lo despertaba de madrugada. Estoy viviendo para algo que no depende de mí. Y vivir así siempre termina cobrando un precio muy alto. Stico aún no entiende el principio que gobierna el universo, ese que los estoicos llamaron la dicotomía del control. Todavía no sabe distinguir qué está bajo su mando y qué es ruido externo. Pero la incomodidad ya es insoportable. La caída ya comenzó y ya no hay vuelta atrás. Para sobrevivir, Stico tendrá que enfrentarse cara a cara al enemigo interior. Stico no encontró respuestas en un momento de iluminación mística. No hubo ángeles ni luces, ni una revelación divina que le quitara el peso de encima de repente. Lo que encontró fue mucho más terrenal, mucho más duro. Encontró una línea, una frontera invisible que siempre había estado ahí, pero que él se había negado a ver. De un lado de esa línea estaba todo aquello por lo que Stico perdía el sueño: las críticas, el pasado, las decisiones de otros, el clima, el tráfico, la economía. Del otro lado estaba lo único que realmente en última instancia dependía de él. No fue una comprensión suave, fue una verdad bruta. Fue incómoda porque le quitó a Stico su mejor excusa, la de ser una víctima de las circunstancias. Aquí es donde Stico comenzó a entender la esencia del estoicismo aplicado. Entendió que su mente era como una radio que nunca se apaga. La mente habla, siempre habla. Comenta, juzga, critica y advierte.
Pero aquí está el secreto que cambió su vida. No todo lo que la mente dice es verdad. Stico descubrió el principio central que separa a los hombres que sufren de los hombres que tienen fortaleza mental. No controlas lo que aparece en tu mente, pero sí controlas si decides seguir ese pensamiento o no. Este fue el punto de quiebre. Stico dejó de intentar no pensar. Dejó de luchar por eliminar sus emociones negativas. En lugar de eso, aprendió a elegir dónde poner su atención. Aprendió que la atención es la moneda más valiosa que posee un ser humano, y él la estaba regalando a pensamientos que no le servían para nada. Comenzó a observar su diálogo interno como quien observa el clima desde una ventana segura. Hay días nublados de tristeza, hay tormentas eléctricas de ira, hay ráfagas de ansiedad que parecen que van a derribar la casa, pero Stico comprendió algo fundamental. Él no es el clima. Pensar no es decidir. Sentir no es fallar. Aquí nació su verdadero control emocional. No nació de la represión, no nació de hacerse el duro o de esconder sus sentimientos bajo una máscara de piedra. Nació de la claridad. La disciplina interior de Stico no consistía en ser cruel consigo mismo, sino en ser preciso. A partir de ese momento, cada vez que una sombra de duda o de miedo cruzaba su mente, Stico se hacía una sola pregunta. Una pregunta que tú también puedes empezar a usar hoy mismo. ¿Esto depende de mí o no? Si la respuesta era no, como el humor de su jefe o el resultado de un sorteo, Stico hacía un esfuerzo consciente por no cargarlo. Si la respuesta era sí, como su respuesta ante un insulto o su esfuerzo en el trabajo, entonces actuaba sin drama, con toda su energía. Este principio no le prometió a Stico una paz constante y aburrida. Le prometió algo mucho mejor: fortaleza mental en medio del ruido más ensordecedor. Esto no es estoicismo de libros empolvados, es una herramienta para la vida diaria, aplicada al trabajo bajo presión, a las relaciones difíciles, a las decisiones pequeñas que tomamos frente al espejo. Stico dejó de intentar controlar el resultado de su vida y se enfocó exclusivamente en controlar su respuesta ante lo que la vida le lanzaba. Y ahí, por primera vez en años, el enemigo interior perdió su poder. No porque la voz hubiera desaparecido, seguía ahí susurrando fracasos, sino porque esa voz ya no era la que mandaba en el timón de su vida. Stico sabía la teoría, entendía la dicotomía del control, pero saber no es lo mismo que ser. Un lunes por la mañana, en medio del ruido del tráfico y la presión de una entrega pendiente, Stico falló. Alguien le gritó desde un auto. Un compañero cuestionó su capacidad frente a otros, y en un segundo la teoría se evaporó. Stico reaccionó con la misma amargura de siempre. Se sintió pequeño, la ira le subió por el cuello y su mente volvió a llenarse de juicios. Esa noche se sintió como un fraude. ¿De qué sirve la filosofía si no puedo controlar mi mal humor en un atasco?, se preguntó. Aquí es donde muchos abandonan el camino. Pero Stico recordó que el estoicismo no es para hombres perfectos, sino para hombres que están en la arena, luchando. Antes de ver cómo Stico se levantó, quiero que te detengas conmigo un momento. Estás a mitad de este viaje de 40 minutos. Si has llegado hasta aquí, es porque ese silencio del que hablamos resonó en ti. No es casualidad. Este canal, Stico en Silencio, no busca visualizaciones vacías. Busca construir una comunidad de personas que, como Stico, eligen gobernarse a sí mismas. Si sientes que este contenido te está dando una herramienta para tu propia paz interior, considera suscribirte y formar parte de esta construcción. Tu suscripción no solo ayuda al canal a crecer para alcanzar la monetización rápida, sino que nos ayuda a demostrar que el mundo necesita menos ruido y más carácter. Sigamos con la práctica de Stico. Stico decidió empezar de nuevo, pero esta vez con algo demasiado pequeño como para fallar. Entendió que la fortaleza mental no se forja en los grandes discursos, sino en las decisiones repetidas y silenciosas. Adoptó un ritual de mañana. Antes de tocar el teléfono, antes de dejar que el mundo exterior invadiera su mente,
se hacía una pregunta de preparación mental. ¿Hoy qué cosas no dependen de mí? Las opiniones ajenas, los retrasos inesperados, el humor de los demás, los resultados finales de su esfuerzo. Luego venía la parte más honesta, que sí depende de mí hoy. Su actitud ante el caos, su esfuerzo por hacer el bien, su silencio cuando no hay nada útil que decir. Cuando la ansiedad aparecía, porque seguía apareciendo, Stico ya no discutía con ella. Simplemente la observaba como a un pasajero en una estación de tren. Si su mente lo atacaba con dudas, no respondía con más pensamientos. Respondía con una acción mínima y correcta. Si la duda decía, no puedes, Stico simplemente movía un pie delante del otro y cumplía con su siguiente tarea. Al final del día, Stico adoptó el ritual de los antiguos. Antes de cerrar los ojos, hacía una revisión rápida pero honesta de sus actos. ¿Actué según lo que dependía de mí? No buscaba la perfección de un santo, buscaba la coherencia de un hombre que aprende. Si la respuesta era no, no se castigaba, simplemente hacía un ajuste mental para el día siguiente. Aprendió que este es el silencio interior que entrena al carácter, no huir de los errores, sino aprender de ellos sin drama. Este cambio de foco no requería que Stico cambiara de vida, sino que cambiara su forma de verla. Y ese es un poder que tú también puedes ejercer hoy mismo, ahora. Es un error común pensar que la filosofía cambia nuestra suerte. El mundo alrededor de Stico no se volvió más amable de repente. Las personas en su oficina no cambiaron su temperamento, el tráfico no desapareció y las dificultades económicas o familiares siguieron llamando a su puerta con la misma insistencia de siempre. Pero Stico sí cambió. Y ese pequeño cambio interno, esa mínima diferencia en su percepción, lo cambió absolutamente todo. Antes, una crítica mordaz o un comentario sarcástico lo desarmaban por completo, dejándolo rumiando amargura durante días. Ahora, cuando el ruido externo lo alcanza, Stico simplemente lo observa. Si la crítica es útil y tiene un fondo de verdad, la toma como herramienta de mejora. Si es puro ruido, la deja pasar con la misma naturalidad con la que se deja pasar una ráfaga de viento. Antes, el silencio de los demás lo inquietaba, llenaba ese vacío con sus propias inseguridades. Ahora ya no interpreta el silencio ajeno como una amenaza oculta. La mayor victoria de Stico es el espacio. Ahora, él ya no reacciona de inmediato ante lo que le sucede. Entre el golpe de la vida y su respuesta, Stico ha aprendido a crear un espacio de milisegundos. En ese espacio, respira, observa sus opciones y decide quién quiere ser en ese momento. Ese espacio, ese es el verdadero poder, esa es la esencia del control emocional. El miedo a la opinión de los demás, ese gigante que antes gobernaba cada uno de sus pasos, comenzó a perder peso de manera irreversible. No es que el miedo haya desaparecido por completo, Stico sigue siendo humano. Es que el miedo dejó de ser su guía. Stico entendió una verdad simple y firme. No necesito la aprobación de nadie para actuar con rectitud. Aquí es donde nace la verdadera disciplina interior. No se trata de una rigidez militar o de un corazón endurecido, sino de tener una dirección clara. Sus decisiones ya no buscan el aplauso rápido de la audiencia, sino la alineación con sus propios valores. El enemigo interior sigue hablando, por supuesto. A veces, en las noches de cansancio, vuelve a susurrar antiguos fracasos, pero ahora su voz es débil, casi inaudible. Ya no manda, ya no gobierna la voluntad de Stico, porque Stico aprendió a ser fuerte mentalmente sin necesidad de volverse una piedra fría. Esta transformación no es la ausencia total de miedo, es la presencia constante de criterio. No es el control total sobre el universo, sino el control emocional suficiente para no traicionarse a sí mismo cuando las cosas se ponen difíciles. La metamorfosis de Stico no se nota en grandes discursos filosóficos ni en cambios radicales de vida. Se nota en su postura al caminar, en la calma de su mirada y sobre todo en su silencio interior. Y lo más curioso es que,
Cuando dejas de perseguir la validación del mundo, el mundo comienza a notar tu fortaleza. Stico no ganó una batalla hoy. Ganó algo mucho más difícil de sostener en el tiempo: coherencia. El enemigo interior, ese que se alimenta de tus dudas y del ruido externo, no ha desaparecido por arte de magia. Nunca lo hace. Sigue ahí, esperando un momento de debilidad o una distracción. Pero la diferencia es que ahora ya no decide el rumbo, ya no tiene las llaves de la voluntad de Stico. Ahora, cuando el ruido del mundo intenta invadirlo de nuevo, Stico vuelve al silencio. No lo hace como un escape cobarde, sino como un regreso al hogar, a su propio centro. Ha entendido que el silencio interior no es un vacío estéril, es el espacio sagrado donde la mente deja de pelear con lo inevitable y el carácter toma finalmente el mando. En este punto, Stico ha abrazado dos grandes verdades estoicas que tú también debes llevar contigo. Amor fati, el amor al destino, aceptando cada dificultad como un entrenamiento necesario. Y memento mori, el recordatorio de que nuestro tiempo es finito, lo que nos obliga a dejar de desperdiciar energía en lo que no depende de nosotros. Stico camina más lento ahora, pero camina mucho más firme. Ya no siente la necesidad de demostrar nada a nadie ni de convencer a los demás de su valor. Su fortaleza mental ya no es un trofeo para ser exhibido ante la mirada ajena. Es su propia brújula interna. Aquí termina la historia de hoy, pero no termina con una promesa vacía de felicidad eterna. Termina con una práctica constante, una tríada que puedes aplicar desde este preciso segundo: observar, elegir y actuar. Si algo de este silencio ha resonado en lo más profundo de ti, no es una casualidad del algoritmo. Es una señal de que tú también has estado luchando contra un enemigo que nadie más ve. Un enemigo que te ha mantenido prisionero de la opinión ajena y del autosabotaje. Este canal, Stico en Silencio, no está diseñado para gritar más fuerte que los demás. No te perseguimos, no te empujamos y no te vendemos soluciones mágicas. Aquí simplemente entrenamos la disciplina mental en silencio, con hechos y con el paso del tiempo. Te invito a que te quedes con nosotros. No te quedes solo para consumir más contenido. Quédate para construir tu propio carácter. El mundo moderno ya tiene demasiado ruido. Lo que realmente necesita son personas que sepan gobernarse a sí mismas con paz interior y rectitud. Como diría Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y ese camino hacia tu mejor versión comienza aquí, en el silencio. Gracias por acompañar a Stico hasta el final. Nos vemos en la próxima práctica. El mundo no necesita más ruido. Necesita personas que sepan gobernarse a sí mismas. No busques ser invencible para los demás. Busca ser inquebrantable en tu propio silencio.